¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman? Ángulo de fase y caída de tensión entre el transmisor y el receptor, ¿sí? Entonces tenemos la caída de tensión en la línea, ¿sale? Entonces vamos a ver qué es eso del ángulo de fase en el nodo receptor de una línea de distribución. Continuamos con las líneas, ¿sí? Las cargas ya son en potencia real en la activa. Nuevamente, como en la práctica pasada, observar la caída de tensión y los flujos de potencia, ¿vale? Me lo está diciendo los objetivos. Estos objetivos deben de estar en los resultados, no en sus conclusiones, ¿sí? Todo esto de los flujos de potencia, el análisis, en sus resultados, en su análisis, no en las conclusiones, ¿sí? Y vamos a regular el voltaje, ¿sale? Entonces, a ver, aquí yo tengo también duda. A ver, antes de... Bueno, que me ver si me abrió un, el ejercicio que les quería mostrar desde la práctica 2. Recuerdo que se los mostré, ¿sí? Pero aquí sobre todo tengo yo mucha duda con el equipo del ingeniero David Vázquez, en donde está Luis Vargas. Luis Vargas, Luis García, ¿sí? Todos ellos, ¿sí? Entonces ya habíamos visto este ejercicio de la práctica, ¿sí? Entonces ya lo habíamos visto. Caso 1, el repetido, ¿verdad? Tenemos un ángulo del voltaje, un ángulo que obtuvimos de la impedancia, un ángulo de la corriente, ¿sí? Un ángulo de la potencia aparente. Tenemos muchos ángulos, ¿sí? Tenemos muchos ángulos. Entonces ya aquí les pregunto a Luis García, por ejemplo, Luis García, ¿cuál es tu ángulo de impedancia? De estos ángulos, ¿cuál es tu ángulo de impedancia? ¿Cuál es tu ángulo, Luis García? Tu ángulo de impedancia. Perdón, profe, casi no escucho. Como estoy en la biblioteca del principal, Sí, escucha medio cortado. sí. ¿Cuál es tu ángulo de impedancia? 53.13. ¿Pero ese valor cuál es? Ah, valor de impedancia total. 53.13 es ese. Entonces tú dices que es ese. ¿Y Jorge Leandro? Sí, es ese. No, no, ¿cuál es ese? No, dime cuál es. No digas es ese. No lo que diga Luis García. 53.13. ¿Y Jorge Daniel? Así es ese, profe, 53.13. ¿Y Juan Carlos Luna? Ese ángulo, profesor, por lo que ya hemos visto ese está trazado por lo del signo y que iba en la corriente. No sé cómo explicarlo bien. Perdón. Entonces, ¿cuál es el ángulo de impedancia? Menos 53.13. Menos 53.3. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Luis García o Juan Carlos Luna? ¿O Jorge Leandro o Juan Carlos Luna? Que son del mismo equipo,
¿Quién tiene la razón de ustedes? Ustedes, ¿quién tiene la razón? Si uno dice una cosa y el otro dice otra. A ver, Luis, tú dime. O Jorge, Leandro, ¿qué me dicen? Yo creo que es positivo, ¿no? No quiere ver cuál que positivo no sabemos. La pregunta fue, ¿cuál es el ángulo de impedancia? No que si es positivo, quién sabe qué. El de 53.13. ¿Y cuál es ese? De 53.13. Es el ángulo de la impedancia. Bueno, entonces así se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué le pregunto a Luis García? A Jorge Leandro. Porque si difieren en sus equipos, pues ahí deben de aclarar, ¿sí? Entonces, todos estamos de acuerdo, como apoyó Eric Sánchez Frías, ¿sí? Ahí los está asesorando. Entonces, como les decía, le dicen, Juan Luna, a ti te toca hacer la práctica, tú hazla toda, Juan Luna. Juan Luna, pues él va a hacer con lo que él tiene pensado, Juan Luna, ¿sí? Entonces Juan Luna pues está poniendo lo que él cree, mientras que Luis, Jorge, Leandro, Jorge Daniel y César Lecona no están apoyando a Juan Luna, se lo están dejando todo a él y le dijeron, tú vas a hacer todo, tú todo, y nosotros nada más las conclusiones. Y vean cómo no están trabajando en equipo, ¿sí? No están trabajando en equipo y por eso están reprobando todos. Así les digo, así van a reprobar el laboratorio. Sí, porque así están de esa forma. No cooperan entre todos. Y así sucede en uno que otro equipo. Por eso, Jorge Leandro, no te creí mucho hace rato cuando me dijiste. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, Juan Luna, ¿tú de dónde sacaste que eso era el ángulo de la impedancia? ¿Por qué tienes ese concepto? Por eso no tengo que mi apunte. Pero eso ya lo habíamos hablado en la práctica pasada. Y fue como había dicho que era lo que nos definía si estaba adelantada o atrasada. No, Y yo no, por no, eso eso me no. guié por lo del No, signo. no, no, no. Yo leo el concepto de impedancia. Tus compañeros, mira, tus compañeros, el que te aclaró, dice que el ángulo de la impedancia es el que dice Z total. Y tú dices que es el de IA. Estamos con los ángulos. ¿Cuál de los dos es? No que si es atrasado o adelantado. ¿Cuál de los dos ángulos es? Por vocabulario, así viéndolo, si tú dices ángulo de impedancia, pues es el de la impedancia. Esta impedancia. Ahí lo dice. Impedancia. Tú te refieres a este ángulo que se forma con una impedancia, ¿sí? Si te vas a referir al otro ángulo, pues es el ángulo de la corriente. Hablando en vocabulario, terminología. No que si está adelantado o atrasado, no. Imagínate que fueran diferentes, 80 grados, 70 grados. Y le dices, pon el ángulo de la impedancia, pues vamos a poner el de la Z total. Por eso, ¿cuál es el ángulo de la impedancia? Pues el que dice Z. Si te refieres a la corriente, pues vas a decir ángulo de la corriente. ¿Sí? Por eso la terminología y razonar. ¿A qué te refieres? Por eso digo, no hagan las cosas mecanizadas. Aterricen todo bien. ¿Qué me hablas?
Si dices voltaje, me estás hablando de voltaje. Si me dices impedancia, me hablas de impedancia. Corriente, me hablas de corriente. ¿Sí? Por eso les digo, no es memorización, es razonamiento. Por eso les digo, caen en la memorización, todo mecanizado, y por eso están reprobando el laboratorio. Entonces, si hablas de impedancia, te refieres a esta impedancia. Entonces, Juan Carlos Luna, si tú me dices que el simulador obtuviste este ángulo de la impedancia, pues no es cierto. El simulador no obtuvo el ángulo de las impedancias, obtuvo el ángulo de las corrientes. Como tú me dijiste que la impedancia, pues por eso todo te lo puse mal. Y todo estuvo mal. Y tú con tus compañeros de equipo no te lo revisaron. Por eso les digo, vean cómo están. Nomás te toca a ti, Juan. Carlos Luna, te toca a ti. Y a nosotros nomás nos tocan las conclusiones. Pues por eso así todos están reprobando. Pues se les digo así. Pues yo mejor hago lo que le dijo David Vázquez y ya le platico cómo están trabajando aquí en el laboratorio. Para que ya no los tome en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué entré a detalles? Porque aquí hablamos de otro término. ¿Sí? Por eso no es mecanización, es razonamiento. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante ya vamos a hablar de dos nodos. Ya no vamos a hablar del generador y de carga, sino vamos a decir nodo transmisor y nodo receptor. ¿Sí? Nodo transmisor y nodo receptor. ¿Sí? El bus 1 y el bus 2. Así los vamos a llamar. Entonces ya hablamos, vamos a hablar de otro ángulo. Por eso que se aclara esto de ángulo, ¿a qué te refieres? Ahora entramos a otro concepto. Se llama ángulo de fase. ¿Cuál es el ángulo de fase? ¿Sí? ¿Cuál es? Es el ángulo del fasor del voltaje en el nodo receptor o nodo carga. ¿Sí? El voltaje que tienes en el receptor, el ángulo en tu voltaje, se va a llamar ángulo de fase. Eso tampoco es ángulo de impedancia. ¿Sí? Se llama ángulo de fase el ángulo del fasor del voltaje. Entonces, ¿qué me acercó más? Este ángulo de menos 1.17 grados es el voltaje. 20.437 kilovolts, ángulo de menos 1.17 grados. ¿Sí? Es ese ángulo. Ese ángulo menos 1.17 es el que se llama ángulo de fase. ¿Sí? Por eso dice la práctica. El objetivo es el regreso. Dice, observar el ángulo de fase. O sea, en el nodo receptor de una línea de distribución lo vas a observar, vas a decir de cuánto es. Ya viendo ángulo de fase, ya deben de saber qué ángulo es. O sea, ¿de qué ángulo hablo? Pues el ángulo del voltaje en el nodo receptor. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar con esa terminología. ¿Sí? También se llama caída de tensión. La caída de tensión. Pues lo que entregaron en la práctica anterior, la 4, se vio
que al tener la carga resistiva e inductiva se produce caída de tensión. ¿Sí? ¿Calcularon ustedes la caída de tensión en la línea? Dice que muchas veces no se toleraría bajo condiciones reales, ya que muchos equipos trabajan en condiciones estables del voltaje y no funcionarían los equipos o se dañarían. Aquí un ejemplo, por ejemplo del transformador, que está un poco lejos de su casa el transformador. ¿Sí? Cuando lo baja el voltaje de 23 kilovolts a 220 volts, entre fase tenemos, de fase a neutro, perdón, 127 volts y entre fases 220 volts. ¿Sí? 127 volts en fase a neutro. Es como le comentaba a su compañero Marco, que si hay una caída de tensión a lo largo de la línea, entonces sale el transformador, pasa por el cable para llegar hasta su casa. ¿Sí? ¿Así que es? Imagínense así. ¿Sí? Estamos a 127 volts y este es el transformador de su casa. Sale a 127 volts, fase neutro y quiere llegar a su casa. Y la pregunta es, ¿existirá caída de tensión en la línea? Tal vez sí, tal vez no, no sabemos. Sí, Entonces, ¿hay caída de tensión? Sí, se cae el voltaje y a la mera hora a su casa llega 95 volts. ¿Va a prender su televisión? No. Tal vez no prenda. uh, ¿Pero por qué fue? Si CFE les está mandando los 127 volts. Pues por tu impedancia en la línea. ¿Sí? Tienes una resistencia, tienes una reactancia inductiva en tu cable que va hacia tu casa, que sale el transformador hacia tu casa. CFE va a decir, pues yo sí te estoy mandando los 127 volts. Oye, pero pues no prende mi televisión. El foco alumbra muy poco porque está llegando a 95 volts. Tal vez otro equipo se prenda y otros no. Entonces, no prenden, pero sí están recibiendo la energía y se van a llegar a descomponer por el bajo voltaje. Y ustedes le van a decir a CFE, no, mándame los 127 volts. Yo quiero que me los des. Yo los necesito. Pero es que es el cable. Sí, es el cable, pero necesito que me los mandes. ¿Sí? Por eso les decía, aquí en la presentación, pues que se puede la caída de tensión, que muchas veces no se toleraría ya condiciones reales, ¿sí? Porque su televisión, pues trabaja en condición estable de voltaje y no funcionaría o se dañaría, ¿sí? Su lavadora y todos sus equipos, ¿sí? Entonces, por eso debe de haber algo que esté normalizado en cuanto a las caídas de tensión. El Código Eléctrico Nacional, se llaman el NEC, recomienda pues que los conductores estén dimensionados para que a lo mucho exista una caída de tensión del 5%, más 5% arriba y menos 5% abajo. O sea, quiere decir 127 volts más el 5%. 127 volts menos el 5%. ¿Sí? Entonces, hay normas que lo establecen. Entonces, aquí tenemos
del Código Eléctrico Nacional. Se abrevia NEC. ¿Sí? Así se abrevia. Entonces lo establece, que debe de haber caídas de tensión más o menos 5%. Entonces así ustedes dicen, 127 volts, 5% arriba y 127 volts, 5% abajo. Si no llegas en esos 95 volts, pues quiere decir, no estás cumpliendo con el 5%. Tienes que hacer algo, CFE. ¿Sí? Tienes que hacer algo. Bueno, si ustedes son los que están suministrando, ustedes tienen que hacer para que entre en ese porcentaje de regulación. ¿Sí? Otra norma que lo establece es la NOM 001 de instalaciones eléctricas. ¿Sí? También ahí lo va diciendo. ¿Sí? En sus artículos 210-19, la nota 4 y la 215, el artículo 215-2, nota 2. Ahí lo dicen, ahí lo encuentran. La NOM 001 de la Secretaría de Energía 2018. Y así lo dice, que establece que la caída de tensión global desde el medio de desconexión principal hasta la salida más lejana de la instalación, considerando alimentadores, circuitos, no debe exceder del más o menos 5%. Entonces se refiere también el transformador a la salida hasta que llegue a su casa. ¿Sí? Todo lo que van a energizar. No debe de exceder del más o menos 5%. Espero que así lo hayan calculado en su práctica pasada. El porcentaje de regulación. A ver si están en esas condiciones y si no, pues tienen que hacer algo. El voltaje en vacío menos el voltaje a plena carga entre el voltaje del vacío multiplicado por 100. ¿Sale? Entonces ahí lo dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues para eso, como les decía, pues para que lleguen los 127 volts a su casa y funcione su televisión, todos esos equipos, ¿sí? Se debe de regular el voltaje ahí en su casa. En la entrada de su casa se debe de regular en el extremo receptor, de modo que se mantenga el voltaje constante como sea posible. 127 volts. ¿Cómo lo pueden regular? Que es un procedimiento, es un banco de capacitores, conectando capacitores al final de la línea. Si conectas un capacitor, un banco de capacitores a la entrada de tu casa, vas a lograr que se eleve el voltaje a 127 volts, porque la línea se cae. ¿Sí? Entonces, dependiendo del voltaje que vaya llegando, estos capacitores son bancos, se van conectando y desconectando durante el día. Y se ajusta su valor para mantener constante el voltaje en el extremo receptor. ¿Sí? Entonces, en esta práctica que vamos a hacer, vamos a determinar la potencia reactiva del banco de capacitores. Lo vamos a ir ajustando, ¿sí? Hasta obtener el voltaje deseado, ¿sí? Si estás mandando 127 volts y no llegan 127, llegan 95 volts, vas a elevar esos capacitores, los vas a empezar a aumentar, a ajustar para que te aumenten el voltaje. De tal modo que entonces ese voltaje sea igual que el que estás mandando, sea lo mismo. ¿Vale? Entonces se entiende con un banco de capacitores. Entonces al final de la línea, en tu carga, vas a conectar bancos de capacitores para elevar el voltaje. ¿Sí? Y hacer que en la casa estén los 127 volts. ¿Sale?
¿Queda claro o no? ¿Sí o no? Sí, queda claro. Le marco, entonces, así lo vas a hacer con bancos de capacitores, ajustándolo, ¿sale? Pero vamos a ver qué provoca esa caída de tensión, ¿sí? Entonces aquí te pongo un ejemplo, casi a todos. ¿Cuál ejercicio se está viendo? Creo que no se vio el de la práctica 2. Entonces tenemos aquí, tenemos la línea. Se tiene una línea de distribución, o sea, una línea corta, con los siguientes voltajes. En el nodo transmisor y en el nodo receptor y en la impedancia de la línea. Entonces son ejemplos como les puse. Tengo 23 kilovolts en magnitud en el transmisor de fase a fase y en el receptor en magnitud 23 kilovolts. Tengo 23 kilovolts. ¿Sí? En cuanto a los ángulos, tengo 0 kilovolts y menos 20.21 kilovolts. ¿Sí? Nomás los ángulos varían. Los ángulos de los voltajes. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿hay caída de tensión en la línea o no lo hay? Sí hay, profesor. ¿Por qué sí hay? Bueno, eh, como estamos trabajando con fasores, los ángulos de los fasores, pues lo que, como le di una repasada a la práctica, era los ángulos de fasores eran los que te determinaban la caída de tensión. Aunque tuvieras el mismo voltaje en el transmisor y el receptor, eso casi no modificaba mucho. Lo que modificaba eran los ángulos. No, pero pues más o menos, más o menos, más o menos, Juan. No te entendieron muchos tus compañeros. Si hay una caída Pero de sí, pero tensión. sí. Pero mira, no te entendieron mucho. Yo te voy a decir por qué no te entendieron, Juan. No te entienden porque tú se los debes de demostrar. Con fórmulas matemáticas, todo se los debes de demostrar. Platicadito no te entienden. Por eso ocurrió con eso de la impedancia, ángulo de la impedancia. Se los tienes que explicar todo a detalle. Pues aunque tú des más explicación así verbal, pues no se va a entender. Entonces cuando explicamos así mucho verbal, caemos mucho en la mecanización. Entonces si yo les pregunto, van a decir que esto y esto. ¿Y por qué esto? Van a decir, porque Juan Luna lo dijo. No le entendí, pero Juan Luna lo dijo. Pues es así, porque él lo dijo. ¿De Juan? Todos los demás, ¿se habría caída de tensión? Sí. Bueno, real no. Bueno, ¿qué es dar que te debes con Leal? El Marzo también dijimos. Bueno, bueno, ¿Quién sabe si Leal haya o no? Espérame. Pero tú dime que no. Así. Tú dime no. Y ya con eso. ¿No hay caída de tensión? Pues porque están llegando los mismos voltajes. Están llegando. ¿Sí? Por eso dime, no hay caída de tensión. Porque tengo mismas magnitudes de los voltajes. ¿Sí, Zuli?
¿Se queda claro, Zuli, o no? ¿O ya te fuiste, Zuli? No, nomás te preguntaba si hay caída de tensión, si tengo los mismos voltajes. Parece que hay un poco de problemas. Bueno, ¿y los demás? Karen. O Diana, tú dime, Diana. Que no te he escuchado, Diana. No, no hay, profesor, porque estamos teniendo el mismo voltaje. ¿Verdad? O sea, creo que me digan, ¿verdad? Así díganme. Porque es con lo que ustedes conocen, ¿verdad? Entonces así díganme, pues no hay, ¿verdad? Entonces vamos a suponer por el momento, pues no hay, ¿verdad? Entonces, digamos, no hay. Entonces, por eso yo les decía a Juan Luna, es que necesitamos demostrarlo matemáticamente, ¿sí? Todo. Demostré esto con formulitas. No me acuerdo cómo se dice la palabra, pero así se puede decir. Que con palitos, letras, o sea, así, ¿sí? Todo muy desglosado, todo, ¿sí? Es que decimos con palabras, pues no hay mucho. Entonces vamos a comprobar si lo hay o no lo hay, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver si hay caída de tensión. Vamos a ver la corriente, potencias aparentes, trifásicas, en los nodos receptor y transmisor, todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Juan Luna, ahora te pregunto, sin ver el ejercicio, ¿tú podrás resolverlo? Pues así como dice de caída de tensión, yo lo que haría sin ver el ejercicio es ver el voltaje que tengo de entrada con todo y su ángulo y ver y no sé, hacer un diferencial de voltaje de entrada y un diferencial de salida. Bueno, tú Ya harías yo así. Pero ajá, así lo harías. Así lo ajá, harías. ajá. Así lo harías. Sí, para ver si hay Bueno, entonces un así lo cambio. harías. Así lo harías. Y por ejemplo, como le comentaste rato a Enrique Limón, si yo te doy aquí la potencia real y la potencia relativa en la carga, ¿cómo resolverías el ejercicio? No te doy el voltaje. Te doy la potencia real y relativa en la carga. ¿Sí podrías resolverlo? ¿Sí, Juan Luna? Perdón, pensé que estaba con limón. Sí, sí, profesor, como ya hemos visto ejercicios anteriores, Sí, que no podemos, me entendiste la bueno, pregunta. No me entendiste la sí pregunta. podremos. No me entendiste la pregunta. Yo te doy la potencia real y reactiva de la carga. No te doy el voltaje de la carga. Este que aparece no te lo doy. Los demás datos sí te los doy. ¿Podrás resolverlo? Sí, porque si tenemos la potencia podemos sacar los voltajes de corriente y de ahí irnos ¿Y cómo lo podrás encontrar? con las ecuaciones ¿Cuáles de ecuaciones? la de potencia real reactiva. ¿Para cuál? A ver, dame ejemplos. Ah, Por eso no me digas nomás porque sí. Por eso te digo razonamiento. Razonamiento. Enrique Limón sí lo razonó. ¿Sí? Bueno, entonces, ya les comentaba, porque Marco también se adelantaba al principio, ¿sí? Entonces decía, bueno, yo les pongo el ejercicio, sí lo puedo ver, pero no es para que se adelanten luego y empiecen.
sino que también se pongan diciendo, pues si no conocía el método, no sé qué. Porque si yo les pregunto, ¿lo han visto en la teoría? En la teoría no han visto un ejercicio así. Porque si yo no se los pusiera, no sabrían resolverlo. Pues se los pongo para que lo sepan resolver. Bueno, entonces, si yo tuviera potencia real y potencia reactiva en la carga y mi voltaje en el receptor, lo haría como el ejercicio que les mandé anteriormente, que vimos. Pero ahora ya no les doy ese dato. Ya no se los doy. ¿Verdad? Pero les doy otro dato. Pero existiría un poco la duda de si así se hace o no. ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Restando el voltaje del transmisor menos el del receptor. Entonces, un poco de idea cómo hicieron la caída de tensión en la línea. ¿Sí? Si ustedes obtienen la caída de tensión en la línea, pueden obtener, pues si ya tienen ahí voltaje, tienen impedancia, pues ya pueden aplicarle el ley de Ohm, ¿verdad? Pero vamos a demostrarlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se hace eso de restar los voltajes? Pues porque son las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, no es tanto formulazo, sino son las leyes de Kirchhoff, que el voltaje del transmisor es igual al voltaje de la línea más el voltaje del receptor. ¿Sí? Entonces, pues quiero el voltaje de la línea, pues despejo, ¿verdad? Voltaje de la línea entre fases es igual al voltaje del transmisor menos el voltaje del receptor. Entonces aquí la importancia de los números complejos, ¿verdad? Espero que sus caídas de tensión en la línea en su práctica pasada así lo hayan hecho con los fasores. ¿Sí? Entonces, haciendo la resta, pues tengo 23 kilovolts, ángulo de 0 menos 23 kilovolts, ángulo de menos 20.21 grados. Lo pasa a forma polar. ¿Sí? Forma polar. Está en forma polar y lo pasa a forma binómica. Por seno de menos 20.21 por el seno de 23 kilovolts y me da 21.58 kilovolts. El seno de menos 20.21 por 23 kilovolts y me da menos 7.9 kilovolts. Sí. Y ya por esto la parte real con la real y lo imaginario con lo imaginario. ¿Sí? Entonces sí me da un voltaje de magnitud del real y un voltaje imaginario, sí me lo da. Pasa a forma polar y me dice que tengo un voltaje en la línea de 8 kilovolts, .03, ángulo de 79.81 kilovolts. Entonces, sí tengo caída de tensión en la línea. La línea se está cayendo 8 kilovolts. Ángulo de 79.81 grados. Se observa que aunque tenga magnitudes iguales de tensión entre los nodos transmisor y receptor, existe una caída de tensión en la línea de 8.03, ángulo de 79.81 grados kilovolts. ¿Cómo es posible esto?
La respuesta es que la caída de tensión se debe al ángulo de fase. ¿Quién me está provocando la caída de tensión? El ángulo de fase. ¿Quién es el ángulo de fase? El ángulo del voltaje en el nodo receptor. Este ángulo me está provocando la caída de tensión en la línea. Si lo logro trazar más, si lo hago de menos 40 y algo, menos 40 grados, me va a provocar más caída de tensión. Lo pongo, sustituyo, empiezo con los cálculos, va a aumentar la caída de tensión. ¿Sí? Entonces, si yo modifico este ángulo de tensión, el ángulo de fase va a tener caída de tensión. Si lo hago de 0 grados, 23 kilovolts, ángulo de 0, 23 ángulo de 0 menos 23 ángulo de 0. Pasando los senos y cosenos, parte real y parte imaginaria, solo voy a tener puro voltaje real y voy a restar 23 menos 23 kilovolts. ¿Cuánto va a ser? 0. 0. Y voy a tener 0 kilovolts. Entonces, cuando tengo un voltaje, una caída de tensión de 0 kilovolts, cuando el ángulo de fase sea el mismo que el ángulo que tengo en el transmisor, en el voltaje, que sea el mismo. Entonces, cuando tengo caída de tensión, cuando me está variando el ángulo de fase, el ángulo del voltaje en el nodo receptor, además de tener la resistencia y la reactancia inductiva de la línea. Entonces, si tú me modificas este ángulo, el voltaje, la caída de tensión va a disminuir o va a aumentar, nomás moviendo el ángulo de fase. ¿Sí? Bueno, entonces los demás cálculos ya lo saben hacer, ¿sí? Si ya tengo el voltaje de fase, como les decía, el voltaje en la línea es entre fases, puedo calcular la corriente de la línea, dividiendo entre raíz de 3, pasarlo fase neutro en de la impedancia de la línea. ¿Sí? Ahí tengo mi impedancia de la línea. Nuevamente, este ángulo es el 63.5, es la impedancia de la línea, no de la corriente, es de la línea, la bajo, y este es la impedancia de la línea, impedancia. ¿Sale? Ahí véanlo, cómo difiere mucho. Ahora quiero mi corriente de la línea, ¿sí? 8.03 kilovolts, ángulo de 79.81 kilovolts entre raíz de 3 entre mi impedancia de la línea. Resto los ángulos y me da una corriente dividiendo 217.67 amperes con un ángulo de 16.30 grados. Ahora vean, el ángulo de la corriente en la línea no es el mismo que el ángulo de la impedancia. Bueno, cuando decimos, ¿qué ángulo de la impedancia? ¿Qué trazado o adelantado? Cuando si te refieres, pues tal vez será el Z de la línea, porque es una impedancia. Pues ¿a cuál te refieres? Por eso nuestro vocabulario también lo tenemos que tener bien la terminología. Sí. Entonces,
como es un circuito en serie, pues es la misma corriente en el receptor, en el transmisor y en la línea es la misma corriente. ¿Sí? Es la misma corriente. Entonces, pues puede encontrar la potencia reactiva, bueno, la potencia aparente en el receptor, primero. Entonces las fórmulas, raíz de 3, voltaje entre fases por la corriente, su conjugado, ¿sí? Sustituyo como en la corriente original, que se vea el simbolito del conjugado, porque si no, no se entiende qué están haciendo, ¿sí? Por saltarse pasos, no se entiende, ¿sí? Entonces aplico el conjugado, me cambia menos 16.31, pues se restan, porque así los ángulos se suman, pero por el signo se van a restar. Menos 20.21 menos 16.30 grados. Queda con ángulo de menos 36.52 grados. ¿Sí? Pasamos a forma binómica y lo tenemos 6.9 megawatts menos J 5.16 megabars. Ahí tengo en el receptor y encontré la potencia real reactiva. Como tengo la corriente con su ángulo, es la misma en serie, pues ya puedo encontrar el transmisor. ¿Sí? Puedo encontrar. ¿Sí o no? ¿Sí se puede o no se puede? Ya se encontró todo. Sí. Todos los resultados. Sí. ¿Se comprende el ejercicio o no? Sí, se comprende. ¿En los demás? Sí, profesor. Diana. Sí, Diana. Sí, ¿o no? profesor. Entonces, ¿hubo caída de tensión en la línea? Sí hay caída de tensión en la línea. ¿Y Diana, sí lo hay? Sí, profesor. ¿Cuánto fue la caída de tensión? ¿De cuánto fue, Diana? Ahí está, ¿de cuánto fue, Diana? Ahí te lo estoy mostrando, dime. Para que nomás me digas que sí. A ver, dime cuánto. De 8.3. Digo, 8.03. No, es que lo vol, ¿verdad? Sí. Esa es la caída de tensión que sí tuvimos, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejercicio, cómo se resuelve. En la teoría, pues no lo habían visto. ¿Cómo resolverlo? Colegio David Vázquez tampoco, ¿verdad? Tampoco habían visto cómo resolver hacia un ejercicio de este tipo. ¿Sí? A ver, entonces ahí está el ejercicio. Ahora quiero que me termine de responder. Juan Luna, el ejemplo que te puse, ¿cómo lo resuelves? Ya con su ejercicio resuelto, bueno, con este ejercicio resuelto, No. o desde Bueno, lo que el me que había yo- dicho de, el que yo te- de que me daba sí, potencia, sí, ese. El que yo te propuse. pues sigo teniendo la misma respuesta de yendo en las primeras sacar
de la potencia reactiva y ya se me olvidó lo que otra que dijo, en primero sacar voltajes. Y Pero ¿cómo sacar voltajes? ¿Cómo? Yo no te doy yo no te doy el del receptor. ajá, pues nos iríamos con para sacar voltaje, la diferencia de voltaje entre las entre el receptor y el transmisor. ¿Pero qué? No te entendí. Tú nada más tienes el voltaje del transmisor, potencia real y reactiva de la carga y la impedancia de la línea. Pues de la carga sacaríamos su voltaje. ¿Cómo no sacas el voltaje? Pues con la potencia aparente, la corriente que nos está dando Pero no te estoy dando la corriente. pero tenemos un voltaje y unas resistencias. Entonces, Pero yo no te estoy dando el voltaje y la resistencia. No. Yo te estoy dando el voltaje total. No te estoy dando el voltaje en la línea. ¿Y los demás sí lo están haciendo? Fue lo que le dije, profe. Sí. No, yo no supe cómo. Siempre se permite un tantito. Sí, Ah, ok. sí, Dan. O sea, yo veo que tú ya lo viste. Pero ahora falta que los demás me digan. ¿Y Diana? Estoy viendo más o menos, profe. Sí. Y Karen, Yulisa y Zuli. Sí, profe, lo estoy checando en el PDF. Entonces, ¿cómo lo encontrarían? Bueno, entonces, Juan Luna, ¿se pudo o no se pudo? ya me enredé, profesor. Ya lo tenía, pero ya me enredé. Así es. Eso es lo que quería que me dijeras. ¿Sí? Por eso les digo que cómo si surgen las dudas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué regresaba al principio? Les voy a decir que se supone que hay que simular. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ya no nos da tiempo. Pero es muy parecido a la clase pasada. Es algo parecido. Pero cambian algunas cosas. ¿Sí? Entonces, es igual. Otra vez, como estaba el ejercicio de la práctica 4. ¿Sí? Te doy el voltaje de la fuente. Te doy la impedancia de la línea. ¿Sí? Te doy las cargas. Ahí te puse unas cargas. ¿Sí? Ahí están. Ahí están las cargas. ¿Sí? Ahí están las cargas. Y acá
Otro caso va a ser que encuentres aquí los capacitores, cuánto los debes de regular, ¿sí? En la siguiente clase la vamos a hacer. Pero nuevamente, estoy dándoles la información. Solamente les doy voltaje de la fuente, impedancia de la línea y potencia relativa de la carga. ¿Sí? En la carga. Entonces, como le decía a Hiram, ¿sí? ¿Qué me vas a preguntar tú, Hiram? Con respecto al ejercicio teórico. Perdón, pues, ¿Qué me vas a preguntar? No, perdón, profe, es que mi internet está muy mal y se trabó. ¿Qué preguntó? ¿Tú qué me vas a preguntar? ¿Qué ibas a ser exigente conmigo? ¿Qué ibas? Que le iba a preguntar más de cómo se hicieron las, o sea, por qué nos dio esa información. Bueno, con respecto a la práctica 4 es, ¿por qué yo no en el simulador no le doy la potencia la activa y su voltaje de la carga? Aquí se los cambio, ¿verdad? Se los estoy cambiando mucho. Igual, para el ejercicio teórico que hicimos ahorita, te estoy dando el voltaje en la fuente y en la carga y la impedancia de la línea. Y otra vez te modifiqué el procedimiento, te lo vuelvo a modificar. Otra vez, ¿sí? Sí. Otra vez no coincide con el ejercicio teórico que ahorita hicimos. Bueno, entonces, el ejercicio que le puse a Juan Luna, ¿sí? El que estaban resolviendo ustedes, ¿sí? No se puede resolver así como se los puse. Por eso Enrique Limón me dijo, es que me están surgiendo unas variables. Exactamente. La única forma de poder resolverlo es con métodos numéricos, a base de iteraciones. A base de iteraciones. ¿Sí? Tienes que hacer con la primera iteración, si no converge, la otra iteración hasta que converja. Y ya encuentras los datos que quieres, tus incógnitas, ya lo encuentras. Pero tienes que emplear métodos numéricos. Newton-Raphson, Gauss-Seidel, Jordan, ¿sí? Desacoplado rápido, un método numérico para resolverlo, ¿sí? Tienes que ocuparlo, si no, ya vieron que no se puede en forma normal. Pues Enrique Limón me dijo, tengo muchas variables incógnitas y no puedo resolverlo. Así es, yo quería que así lo resolvieran en la práctica 4. Para que eso descubrieran, me preguntaron, ¿cómo lo puedo resolver? Es que no le hallo. Cuando Zully me escribió que tenía duda, yo pensé que eso me iba a preguntar, pero era otro tema. ¿Sí? Entonces decimos ahora, ¿por qué el simulador yo no les doy el voltaje de la carga, la potencia real reactiva de la carga, la impedancia de la línea y que la fuente sea las incógnitas a encontrar? Te voy a decir, porque todos los simuladores están hechos a base de flujos de potencia. Esto es flujos de potencia. Flujos de potencia se resuelve con métodos numéricos. Entonces ustedes van a entrar al tema en la teoría flujos de potencia y lo van a ver con métodos numéricos a través de iteraciones, ya sea que ocupen el desacoplado rápido, Gauss-Seidel, ¿sí? Un método numérico para resolver flujos de potencia. Entonces, se necesitan ciertos datos para los flujos, ¿sí? Entonces, así el programa es exigente con los datos a dar. El programa pide el voltaje de la fuente,
porque lo va a hacer a base de iteraciones, métodos numéricos. Por eso entonces yo tengo que hacer cambios del concepto teórico del ejercicio para ajustarlo al simulador. Si no, el simulador no va a simular nada. Por eso fue que hice cambios. Es lo que decía Hiram, ponte exigente conmigo, pónganse exigentes y decir, ¿por qué la misma información que recibimos en forma teórica no la estamos dando en el simulador? ¿Sí? Pues es por eso. Entonces es un tema flujos de potencia. Entonces con el doctor Vicente y el doctor Néstor sí lo van a ver. El ingeniero David Vázquez no ve ese tema, no lo ve. Pues así necesito que estudien mucho flujos de potencia los del ingeniero David Vázquez, porque no lo van a ver. El ingeniero David Vázquez se salta ese tema. ¿Sale? ¿Sí? Profesor, La siguiente, ¿sí, mande? una pregunta respecto a los tubos de potencia. Si yo había visto ya en el libro, en el Granger, bueno, para los diversos métodos el procedimiento de métodos numéricos, o sea, lo recomienda que pues lo hagamos mediante un programa, ya sea un programa ya hecho, o en C o en Python. ¿Es necesario adjuntar eso o tendremos que hacerlo a mano? Tienes que hacerlo a mano. Ok. O sea, por ejemplo, el doctor Vicente y del doctor Néstor se los va a pedir a mano su proyecto. Es su proyecto de final del semestre. ¿Sí? Lo van a tener que hacer a mano y también en un simulador. Y les va a pedir, les va a decir, si saben utilizar el PowerWord, lo pueden hacer en PowerWord. Pero va a querer su comprobación en forma teórica. Ok, profesor. ¿Vale? Sí, bueno, digo con el ingeniero David Vázquez, pero sí, ya más o menos estaba revisando el punto. Creo que no lo van a ver, pero puedes ver el Granger o el libro que les recomendé del ingeniero Jacinto Viqueira. Claro. ¿Sí? Jacinto Viqueira Landa, el tomo 1. Pueden darse ahí una idea. Fogueándose, irse fogueando. ¿Qué es eso de nodo compensador? Nodo carga, nodo generador. Ir haciendo una pequeña introducción, ¿sí? Para que no les cueste trabajo. Igual los del doctor Vicente y del doctor Néstor. ¿Vale? ¿El libro qué era, profesor? ¿Vale? ¿El libro qué era, perdón? ¿Su nombre El del de libro? redes eléctricas. Redes eléctricas del ingeniero Jacinto Viqueira Landa, que está ahí en la biblioteca. Muchos de ustedes que están en la biblioteca ahí tomando la clase, pues ahí está el libro. ¿Sí? Porque es un libro editado por la facultad. ¿Vale? Entonces quedamos que nada más 2 equipos van a reponer. De aquí al jueves van a volver a hacer el reporte porque está todo mal. Sí, ya les mencioné quiénes. Son los 2 equipos. ¿Vale? Entonces lo mejoran y me lo entregan el otro jueves, el que viene. ¿Sí? Estamos a 29, entonces el 31, a más tardar a las 8 de la noche, que me lo manden. ¿Sí? Ya vieron los detalles. ¿Vale? ¿Sí? Entonces en la siguiente clase ya simulamos el ejercicio. Por mientras vayan estudiando el ejercicio teórico. Yo les voy a mandar otro para que lo resuelvan. No me lo van a entregar, pero lo van a hacer ustedes por su cuenta para que practiquen. ¿Sí? ¿Sale? Ya les cueste menos trabajo los temas. ¿Sale? Ok, profesor. ¿Sale? ¿Tienes alguna duda? ¿Aló? Yo tengo una, pero bueno, al final, si se puede. Bueno, está bien. ¿Y los demás? No, ninguna, profesor. Entonces ya no hay. Pues hasta aquí le dejamos. ¿Sale? Y nos vemos el otro martes.